Me secuestraron por error. Mi familia se alegró. Hasta que volví sin sentimientos y ellos se arrepintieron. Después de mi secuestro, toda mi familia se sintió aliviada, porque los secuestradores me confundieron con mi hermana Belén, que en realidad era la que buscaban. Cuando la policía me rescató, desarrollé una especie de anestesia emocional. Ya no sentía nada, ni tristeza, ni miedo, ni rabia. Todo a mi alrededor parecía distante, como si lo estuviera viendo desde fuera. Me sentía más tranquila que nunca, pero luego todos se arrepintieron y empezaron a suplicarme que volviera a ser como antes. Cuando volví a casa desde el hospital, no había nadie, ni siquiera quedaban los muebles. Como no lograba contactar con mi familia, llamé a la asistenta. Fue ella quien me dijo que se habían mudado a otro sitio. Fui a la dirección que me dio. Toda la familia ya estaba sentada a la mesa, a punto de cenar. Al verme entrar, el ambiente se volvió incómodo, como si no supieran qué hacer con mi presencia. ¿Por qué no me avisasteis de que os mudabais?, pregunté. Bueno, tu hermana ha estado teniendo pesadillas desde lo del secuestro, respondió mi madre, como quien comenta el menú del día. Me pareció que aquella casa tenía malas energías. Así que nos mudamos. Tu hermana es muy sensible. Qué bien que hayas vuelto. Siéntate, cena con nosotros. La mesa estaba llena de los platos favoritos de Belén. Mi rostro seguía cubierto por vendas gruesas y caminaba cojeando, pero nadie pareció fijarse. Antes, eso me habría dolido. Ahora, no sentía absolutamente nada. Mis emociones se habían esfumado. Al verme sentarme con calma, Belén se inclinó hacia mí. He estado tan asustada estos días que ni siquiera me atrevía a salir de casa. Por eso no pude ir a verte al hospital. Mamá y papá también estaban preocupados de que me pasara algo, así que se quedaron conmigo. No estarás enfadada conmigo, ¿verdad, Ariadna? Antes de que pudiera decir nada, mi padre se metió en la conversación. No pasa nada, sois hermanas. ¿No podéis llevaros bien? No sabía qué contestar. Fui yo la que estuvo secuestrada. Belén soltó una carcajada. Solo tenía miedo de que Ari se hiciera demasiadas ideas raras. Eso es todo. Cogió un langostino y lo dejó en mi cuenco. Ariadna, siempre has sido muy independiente, mucho más valiente que yo. De verdad que te admiro. Solté los palillos con calma. Soy alérgica al marisco. Nadie en la mesa lo recordó. Me trataban como si no existiera. Los tres charlaban y se reían, como si fueran una familia feliz. Antes habría intentado sumarme a la conversación. Hoy, simplemente comí. Ya he terminado, dije con naturalidad, limpiándome las manos con una servilleta. ¿En qué habitación me quedo? Mi madre se quedó un momento callada, nerviosa, antes de responder. Las otras habitaciones aún no están listas. Ari, no les eches nada en cara a mamá y papá, se metió Belén enseguida. Han estado tan liados últimamente que no dan abasto con todo. Estaba defendiéndolos, como siempre, y encima daba a entender que yo era la exagerada. Esa película ya me la conozco de memoria. ¿Acaso he dicho que los culpe? Respondí tranquila. Dejé la servilleta sobre la mesa con suavidad y, sin cambiar el tono, dije, entonces escogeré una habitación vacía. Buena cena. Mientras subía lentamente las escaleras, alcancé a oír la conversación de mis padres allá abajo. ¿Y esa actitud tan desagradable, de dónde la has sacado? Belén, no te lo tomes a pecho, dijo mi padre. Anda, prueba la sopa de pichón que he preparado. ¿Aún no la has probado? Belén asintió con la cabeza. Seguramente seguía tocada por todo lo que había pasado, pero mi madre no opinaba igual. ¿Tocada por qué? Si ha vuelto perfectamente bien, ¿no? Soltó, con ese tono seco tan suyo. Cerré la puerta del cuarto, dejando sus voces amortiguadas tras de mí. Esa noche, Noah volvió a casa. No es hijo biológico de los Domenech. Mis padres lo adoptaron cuando era pequeño. Belén y yo siempre lo hemos llamado hermano. Yo siempre soñé con tener un hermano mayor. Alguien que se pusiera delante de mí y me protegiera. Y Noah, él encajaba a la perfección con esa idea, pero eligió proteger a Belén, la niña mimada de la casa, de mí, la intrusa que apareció de la nada, y les quitó un poco de atención. Desde entonces, no ha hecho más que mostrarme hostilidad. Desde que cruzó la puerta, no me dirigió ni una mirada. El rechazo se le notaba a kilómetros. ¿Cómo pude ser tan ciega antes? Incluso cuando me trataba así, yo me esforzaba por acercarme, por agradarle. Le cuidaba, le hacía regalos, buscaba un poco de cariño. Tenía envidia de Belén. Sentía celos de ella por tener todo el amor de la familia. Pero ahora que ya no siento nada, su actitud me resulta vacía, sin sentido, casi ridícula. Sentí un poco de hambre, y fue entonces cuando me di cuenta de que ni siquiera lo había saludado. Él me echó unas cuantas miradas más. Mira, no quiero tus cosas, soltó, sacando de su abrigo un regalo envuelto con esmero. Lo reconocí al instante. Era el regalo de cumpleaños que había elegido para él, un colgante de jade que yo misma había tallado y pulido a mano. Le había dado muchos regalos, y todos, absolutamente todos, me los devolvió delante de los demás. Él y Belén parecían disfrutar machacando mi dignidad. Me he dado cuenta, dije, sin mirarle, con la atención puesta en otra parte. La comida ya estaba servida en la mesa del comedor, pero no tenía nada de hambre. Estaba todo lleno de mariscos, ni un solo plato que pudiera comer. La primera noche en casa de Clara y Ramón fue silenciosa, silenciosa de una forma rara, como si el mundo al fin se hubiese apagado lo suficiente para dejarme pensar. El piso era pequeño, en el barrio de Lavapiés, con ventanas que daban a una calle estrecha, donde la gente hablaba con acento andaluz y los perros ladraban más que en mi
mi antigua urbanización, pero ahí nadie fingía. Clara me preparó una habitación con una cama individual, sábanas que olían a suavizante y una lámpara con forma de luna que se encendía con un pequeño clic. En la estantería había libros de psicología, novelas de Ana María Matute y fotos de exalumnos con cartas de agradecimiento. Todo en esa casa decía: aquí no se finge amor, aquí se vive con verdad. Esa madrugada no dormí. Me senté en el suelo, junto a la cama, con las piernas cruzadas, mirando fijamente la foto de mis padres que aún tenía guardada en el móvil. En la imagen, sonreían, abrazando a Belén en su fiesta de cumpleaños número 14. Yo era un borrón en la esquina, literalmente. Había salido movida. Mamá decidió no imprimir otra copia. La mañana siguiente, Clara me preguntó si quería acompañarla a su instituto. Tenía un taller con alumnos de bachillerato sobre gestión emocional. Acepté sin pensarlo demasiado. Quería ver otra forma de existir, de hablar, de ser escuchada sin que todo se convirtiera en una guerra pasivo-agresiva como en mi casa. Durante el taller, una chica llamada Vera habló de cómo su madre fingía que todo estaba bien mientras tomaba ansiolíticos como caramelos. Un chico, Hugo, dijo que su padre le había dejado de hablar desde que salió del armario. Yo no hablé, pero algo dentro de mí se movió, como si una costra se empezara a romper desde dentro. No dolía, solo picaba. Clara me dejó quedarme en la sala de profesores cuando terminó la clase. Saqué mi cuaderno y empecé a escribir sin parar. No sabía qué salía exactamente, pero mis dedos no se detenían. Eran palabras duras, frases que nunca dije, preguntas que jamás me respondieron. Cosas como: ¿por qué se quedaron callados cuando dije que Belén me gritaba? ¿Por qué mamá solo me miraba cuando necesitaba algo de mí? ¿Por qué ser fuerte significaba ser invisible? Esa noche, Ramón me enseñó a hacer tortilla de patatas. Me habló de cuando él también se sintió una molestia en su propia familia. Nos reímos cuando la tortilla se rompió al darle la vuelta. Yo no sabía cómo se reía alguien que aún tenía heridas abiertas, pero Ramón sí, y eso me bastó. Días después volví a pasar por mi antigua casa. No entré, solo caminé frente a la fachada. Había luces nuevas en el salón, cortinas lilas, como las que a Belén le gustaban. Vi su sombra moverse por dentro. Me pregunté si estaría llorando de nuevo para grabar otro video, o si ya me había olvidado del todo. Noah salió de la casa en ese momento. Caminaba hablando por teléfono, con el ceño fruncido. Me vio, se detuvo. ¿Ariadna?, dijo, con una mezcla de sorpresa y culpa en la voz. No contesté, solo le miré. Fue él quien bajó la mirada. Yo quería hablar contigo. Hay algo que deberías saber. El corazón me dio un salto, no por miedo, por algo más primitivo. Algo que decía, por fin. ¿Sobre qué? Sobre lo que pasó realmente aquella noche del secuestro, dijo. Luego miró a la casa, como asegurándose de que nadie lo oía. No fue solo una confusión. Hay algo que tus padres no te contaron. Me quedé quieta, de piedra, y en ese instante lo supe. Todo lo que yo pensaba que ya dolía lo suficiente, aún podía empeorar. ¿Qué quieres decir con «no fue solo una confusión?» Le pregunté sin moverme del sitio, sin dejar que mi voz temblara ni un milímetro. Noah tragó saliva. Lo vi apretar el móvil con fuerza, como si estuviera considerando no decir nada y seguir su camino. Pero me miró de nuevo, y sus ojos ya no eran fríos. Estaban llenos de algo que no esperaba. Miedo. No por él, por mí. «Súbete al coche», dijo, señalando su Seat Ibiza aparcado al lado de la acera. No puedo contarlo aquí. Por un segundo, consideré marcharme, pero mi cuerpo se movió solo. Me metí al coche en silencio. Cerré la puerta. El aire olía a ambientador barato y a ropa sudada. No hablaba con Noah desde el día que me devolvió el colgante delante de todos. El mismo que aún llevaba en el bolsillo del abrigo. No lo devolví, ni lo tiré. Lo guardé, no por él, por mí. Porque tallar jade me había dado calma en un momento en que nada más servía. Noah arrancó sin música. Las palabras tardaron en llegar. Aquella noche, empezó, sin mirarme. Yo estaba con Belén en el centro. Habíamos salido a tomar algo. Tú llevabas su abrigo porque ella se lo había quitado en casa. ¿Te acuerdas? Asentí. Claro que me acordaba. Fue el día en que mamá dijo que ese abrigo me quedaba mejor a mí, y Belén hizo una escena por eso, como si le hubiera robado la piel. Cuando salimos de la cafetería, continuó, un tío se acercó. No parecía un ladrón, parecía que sabía lo que quería. Preguntó por Belén. Yo me interpuse. Dije que se estaba confundiendo, y entonces él dijo algo que me dejó frío. Me giré lentamente hacia él. ¿Qué dijo? Dijo, la que habla de más en el grupo, la que no sabe cerrar la boca. Ya sabes quién es. ¿Grupo? Belén estaba metida en un grupo de WhatsApp del instituto, uno donde se burlaban de otra chica. Una de esas bromas que empiezan pequeñas y luego se van de madre. La chica se intentó suicidar hace meses. Nadie lo supo fuera del instituto. Se cubrió todo, pero yo sí lo sabía. Y los padres de esa chica también. Un zumbido se me instaló en los oídos, como si mi cerebro se negara a procesar lo que escuchaba. ¿Estás diciendo que fue un ajuste de cuentas? Eso fue lo que me pareció. Pero tus padres, ellos sabían que Belén estaba involucrada. Cuando la policía te rescató, lo primero que hicieron fue tapar todo. Dijeron que fue un error, una confusión, pero ellos sabían que era un mensaje. Para Belén, no para ti. Apoyé la frente en la ventana. Sentía calor, pero no por fuera, por dentro, como si alguien hubiera encendido algo muy lentamente en mi estómago. ¿Y tú? Pregunté sin levantar la cabeza. ¿Tú qué hiciste? Noah no respondió al principio. Luego, con una voz que no parecía suya, murmuró. Guardé silencio. Me
lavé las manos. No era mi problema. Pero yo sí era tu hermana, ¿no? Lo eras. Y no supe verlo. Silencio. Silencio espeso, como alquitrán. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Pregunté. Porque ya no puedo dormir tranquilo. Porque tú no deberías cargar con esto sola. Porque quiero que sepas que no fue culpa tuya. Nunca lo fue. Me bajé del coche sin decir nada más. Cerré la puerta con suavidad. No corrí. No grité. No lloré. Caminé como si llevara siglos caminando sobre ese mismo asfalto. Hasta llegar al portal de Clara. Cuando subí a mi cuarto, saqué mi cuaderno. Escribí una sola línea. Ya no soy invisible. Y ahora van a ver lo que se siente. Apagué la luz, dormí. Y por primera vez en semanas, soñé. No con ellos. Ni con el sótano. Soñé con una mesa. Y yo sentada al centro. Y nadie más. Hasta que algo en mi móvil vibró. Era un mensaje. De Belén. Necesito hablar contigo. Por favor. Es urgente. Cuando vi el mensaje de Belén, mi primer impulso fue borrar la conversación. No leerlo. Fingir que nunca lo había recibido. Pero algo en la forma en que lo escribió, esa palabra urgente tan fuera de lugar viniendo de ella, me retuvo el dedo. Pasaron 15 minutos antes de que respondiera. Solo escribí. ¿Qué quieres? Ella tardó menos de un minuto. ¿Podemos vernos? No quiero hablar por aquí. Acepté, sin saber por qué. Quizá quería verla por última vez. Quizá parte de mí aún necesitaba entender qué había detrás de todo. O tal vez, y esto me dolió admitirlo, aún necesitaba saber si alguna parte de ella me quería, aunque fuera un poco. Quedamos en un parque al lado del río Manzanares. Era temprano, el cielo nublado, niños jugando en los columpios, parejas paseando perros. Todo parecía tranquilo, como si el mundo entero ignorara que, a unos metros, iba a tener lugar algo que llevaba años gestándose. Belén llegó puntual. Llevaba gafas de sol, aunque no hacía sol, y un abrigo largo que no era suyo. Su forma de caminar estaba cambiada, más insegura, como si ya no supiera dónde colocar los pies. Gracias por venir, dijo, quitándose las gafas. Sus ojos estaban hinchados, rojos. Había llorado, mucho. No respondí. Me senté en un banco. Ella dudó un momento y luego se sentó a mi lado, dejando un espacio grande entre nosotras, como si el aire que nos separaba fuera radioactivo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, comenzó, con la voz entrecortada. Pero hay algo que no puedes saber por otros. Necesito decirlo yo. Entonces habla. Me miró, buscando algo. Perdón, permiso, calor. No encontró nada. Noah te lo dijo, ¿verdad? Asentí. No solo fue el abrigo, continuó. Papá me lo dijo anoche. Me confesó que ya sabían que podían ir a por mí, por lo que hice, por lo del grupo. No la interrumpí. Lo que nadie sabe es que fui yo quien creó ese grupo. No fue solo una broma. Era mi forma de sentirme poderosa, de que los demás me vieran como alguien fuerte. ¿Fuerte? Repetí, sin disimular la ironía. ¿Humillando a otra persona? Lo sé. Su voz bajó aún más. Ella intentó quitarse la vida, y yo no fui capaz de decir la verdad. Ni siquiera cuando te llevaron a ti. Me callé. Y cuando mamá dijo que lo mejor era dejarlo pasar, que no removiéramos el pasado, yo estuve de acuerdo. Me escondí, como una cobarde. Miré al frente. Los columpios chirriaban con el viento. Una niña se cayó y empezó a llorar. Su madre corrió a levantarla. Instinto puro. Algo que nunca vi en los ojos de la mía. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Vienes a confesar para dormir mejor? Belén tragó saliva. No, vengo porque me llegó una carta. De la familia de la chica. Dicen que van a denunciar. Que han reunido pruebas. Conversaciones, capturas, audios, todo. Y dicen que te van a mencionar como víctima colateral. Dicen que quieren que tú también declares. Que seas parte del proceso. Me giré hacia ella por primera vez. Belén me miraba como quien ha visto un fantasma. Como quien teme no solo lo que viene, sino lo que ha sembrado. ¿Y qué esperas que haga? No lo sé. Pero no podía seguir ocultándolo. No después de lo que pasó. No después de ti. Cerré los ojos. Por un segundo, volví al sótano. Al frío del suelo. A la venda en los ojos. A las voces que decían que me iban a soltar porque se habían equivocado. Porque no era la que buscaban. Y por primera vez, sentí algo. No era tristeza, ni rabia. Era poder. Voy a declarar, dije con voz firme. Pero no por ti, ni por tus lágrimas. Lo haré por mí. Y por esa chica que casi se muere por culpa de tu ego. Ya no voy a proteger a nadie. Se acabó. Belén soltó una lágrima. No me tocó. No lo intentó. Solo se levantó y se fue. Me quedé en el banco un rato, hasta que el móvil sonó de nuevo. Era un número desconocido. Respondí. Ariadna Domenech, dijo una voz seria masculina. Habla el inspector Morales. Estamos reabriendo el caso de tu secuestro. Hay nuevas declaraciones. Y necesitamos tu testimonio. Mis dedos se tensaron. ¿Qué tipo de declaraciones? Una persona anónima afirma que no fue un secuestro por error, que sabían exactamente lo que hacían y que tú eras parte del mensaje. No un error, un castigo. Cuando colgué me quedé mirando la pantalla en negro del móvil. Tenía las manos heladas, como si me hubieran sumergido en agua con hielo. Una parte de mí quería ignorar todo, cerrar los ojos,
seguir fingiendo que el peligro había pasado, pero no, ya no era esa chica, la que callaba, la que esperaba, la que soñaba con afecto como si fuera un premio que había que ganarse. Ahora quería verdades, aunque escocieran. Fui directamente al instituto de Clara. La encontré en la sala de profesores, ordenando unos papeles. Me miró y supo de inmediato que algo pasaba. ¿Te ha vuelto a escribir Belén? Negué con la cabeza. La policía me llamó. Reabrieron el caso. Quieren que declare. Alguien dijo que lo mío no fue un error. Clara dejó los papeles. Su cara se volvió seria. Ese tipo de seriedad que no se impone, sino que cuida. ¿Quieres que te acompañe? Sí, dije sin pensar. No quiero enfrentar esto sola otra vez. Esa misma tarde nos presentamos en la comisaría. El inspector Morales era un hombre alto, de rostro cansado y voz que parecía haber visto demasiadas vidas arruinadas. Nos saludó con un gesto seco y nos hizo pasar a una sala pequeña con una grabadora sobre la mesa. Ariadna, antes que nada, quiero que sepas que estamos manejando esta información con la máxima seriedad. Recibimos una declaración anónima, y aunque no podemos revelar la fuente, lo que dice coincide con algunas inconsistencias que ya habíamos detectado en el informe original, pero que en su momento fueron pasadas por alto. Me crucé de brazos. ¿Qué inconsistencias? La localización del teléfono de uno de los implicados no coincidía con el relato de la familia. También hay pruebas de que el día anterior al secuestro, tu hermana tuvo una fuerte discusión con otra alumna en el instituto, a gritos, frente a testigos. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Creemos que te eligieron a propósito, que el castigo era hacerle algo a Belén, pero sin tocarla, usar a otra persona, a ti, para que lo sintieras sin vivirlo, como una advertencia. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque el dolor a veces se transforma en eso, carcajadas sordas, absurdas. Entonces todo fue un espectáculo, un mensaje con mi cuerpo como cartel. Morales no respondió, no podía, solo me ofreció un vaso de agua que rechacé. Necesitamos que declares todo lo que recuerdes, no solo lo que viviste con ellos, sino también lo que pasó después, en casa, en el hospital, con tu familia, todo. Es importante, asentí, me acomodé, y por primera vez lo conté todo, sin omitir nada, ni los insultos velados de mi madre, ni las risas de Belén mientras me ignoraban, ni la soledad brutal de despertar en un hospital sin que nadie preguntara cómo estaba. Al terminar, Morales apagó la grabadora y me miró con una mezcla de respeto y pena. Gracias por tu valor, Ariadna. Lo que has hecho hoy puede cambiar muchas cosas. Salimos de la comisaría sin hablar. El sol estaba bajando. Madrid se teñía de naranja y ruido. Clara me ofreció ir a tomar algo, pero dije que quería volver sola. Tenía que pensar. Caminé por Lavapiés, sin rumbo. Compré un helado aunque hacía frío. Me senté en una plaza, sola, observando a la gente que pasaba. Parejas discutiendo en voz baja. Un hombre tocando guitarra. Un niño persiguiendo una paloma. Todo parecía normal, hasta que mi móvil vibró. Un correo electrónico, de una dirección que no reconocía. Tú no sabes todo. No aún. Hay algo más. Algo que tu padre hizo. No a ti, a otra persona. Revisa lo que firmó después de tu rescate. Empieza por ahí. Y adjunto un archivo PDF titulado Acta Notarial, Fundación Belén Domenech. Tardé más de una hora en abrir ese archivo. Lo tenía frente a mí, en la pantalla del portátil, mientras el cursor del ratón temblaba sobre el nombre, Fundación Belén Domenech. Algo dentro de mí ya sabía que no era lo que parecía. Nada en mi familia lo era, pero el clic llegó, inevitable. El documento era largo, con páginas llenas de tecnicismos legales y párrafos fríos. Lo que me interesaba estaba justo en la portada, una fecha, 2 semanas después de mi rescate, y el nombre de mi padre al pie de la página como fundador y representante legal. Lo había hecho sin decírmelo, sin decirle a nadie, sin mencionar que aquella fundación, según los estatutos, tenía como objetivo proveer apoyo psicológico a jóvenes víctimas de trauma, acoso o violencia escolar, usando por supuesto la imagen de Belén como símbolo público de superación. Cerré el portátil con fuerza. Me quedé en silencio, temblando, no por el frío, por la rabia, por el asco, por la claridad repentina. No habían tapado lo que pasó por miedo al daño, sino porque lo convirtieron en negocio. Belén fue la cara visible de una tragedia que no vivió. Mi dolor, mi rostro vendado, mis noches de pánico sirvieron para levantar algo que llevaba su nombre. Ellos me borraron, me usaron como materia prima emocional, como mártir silenciosa. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el suelo del baño, con las luces apagadas, escuchando cómo goteaba el grifo mal cerrado, pensando en cada mirada evasiva de mi madre, en cada palabra cuidadosamente omitida, en cómo celebraron su proyecto sin invitarme siquiera. Al día siguiente fui a la oficina de la fundación. Quería verla, sentir su existencia. Estaba en un edificio moderno en Chamberí, con una placa brillante en la entrada. Fundación Belén Domenech. Todo en letras limpias, blancas, como si la pureza se pudiera fingir con tipografía. Entré sin pedir permiso. La recepcionista me miró con cara de susto. Hola, ¿puedo ayudarla? Quiero ver al director, dije. A mi padre. Tardaron casi media hora en localizarlo. Apareció con la misma camisa blanca que usaba en las reuniones de padres del colegio. El mismo perfume fuerte, la misma sonrisa de cartón. Ariadna, no sabía que vendrías. ¿Estás bien? Vengo a que me expliques esto. Le espeté mostrando el documento desde el móvil. Todo esto. ¿Y por qué nunca me lo mencionaste? Su sonrisa se deshizo
deshizo al instante. No es lo que piensas. Ah, ¿no? ¿No usaste mi historia para levantar esta fachada de ayuda social que lleva el nombre de la hija equivocada? ¡Eres parte de esto!, alzó la voz de forma inesperada. ¡Tú también lo viviste! Tú podrías haber sido el rostro si hubieras querido, pero no hiciste nada. No hice nada. La frase rebotó en mi cabeza como una piedra contra cristal. No hice nada, porque estaba anestesiada, porque nadie me escuchó, porque me abandonaron. No quise ser un producto, respondí con una calma que no me reconocí. No quise vender mi trauma, pero tú sí. Él retrocedió un paso. Me miró como si le acabaran de golpear, como si no entendiera qué parte de todo esto era inaceptable. No tienes idea del trabajo que ha costado levantar esto, murmuró. ¿Y la idea era limpiar tu culpa con esto? No respondió. No podía. Esto no ha terminado, dije antes de salir. Voy a contar lo que hiciste. Todo. Volví a casa de Clara con las manos temblando. Ramón me preparó una infusión sin decir palabra. Solo me la puso en las manos, como si supiera exactamente lo que necesitaba. Horas después recibí otro mensaje. Esta vez era una captura de pantalla. Un mensaje de voz reenviado de un número oculto. Lo escuché con los auriculares puestos. La voz era femenina, llorosa. Si alguien descubre que lo sabíamos, estamos acabados. Belén no puede saberlo. Ella no sabe que fue idea mía. Era la voz de mi madre. No volví a escuchar ese audio más de una vez. No hacía falta. Esa voz, su voz, ya estaba tatuada en mi memoria. No por el tono ni por el contenido exacto, sino por lo que confirmaba sin necesidad de explicaciones. Mamá lo sabía todo. Y no solo lo supo. Fue idea suya. Estuve horas sentada frente al portátil, sin moverme, con los auriculares aún puestos y el estómago encogido. Me imaginaba su cara mientras grababa ese mensaje. Nerviosa, controladora, bajando la voz como cuando hablaba mal de alguien por teléfono. Siempre igual. Siempre pretendiendo que no tenía nada que ver. Hasta que alguien descubría que lo había orquestado todo. Decidí no reaccionar de inmediato. No quería estallar. Quería hacer daño de la forma que más duele a personas como ella, poniendo un espejo delante de su fachada y dejándola romperse sola. Esa noche no le dije nada a Clara ni a Ramón, solo les pedí ayuda con algo. Grabamos una entrevista, frente a una cámara sencilla, con un fondo neutro y mi rostro en sombras. Quería que me escucharan sin mirar mi cara, que lo importante fueran las palabras. Hablé durante 30 minutos, sin guión, sin pausas. Conté mi versión, desde el principio, el secuestro, el silencio de mi familia, la mudanza sin avisarme, la cena con mariscos, el descubrimiento del grupo de acoso, el archivo de la fundación, el audio de mi madre. No los insulté, no lloré, no los acusé con rabia, solo los mostré, tal como eran. Clara editó el video, le puso un título simple, La hija invisible, testimonio de Ariadna Domenech, y lo subimos, sin etiqueta, sin compartirlo, sin forzar nada, solo lo dejamos flotar en internet, pero no flotó, se incendió. En menos de un día, el video superó las 50.000 visualizaciones. En 3 días, estaba en medios locales. Alguien descubrió la conexión con la fundación. Las redes sociales se llenaron de mensajes, de apoyo, de indignación, de gente contando sus historias, de personas diciendo, yo también fui usada por mi familia para ocultar algo. La Fundación Belén Domenech emitió un comunicado urgente negando todo. Dijeron que me respetaban, que lamentaban el malentendido, pero ya era tarde. La prensa empezó a investigar. Descubrieron irregularidades, declaraciones manipuladas, datos falsificados. Una periodista me escribió para pedir entrevista. Acepté, no porque quisiera fama, sino porque ya no tenía miedo de que mi voz molestara. Entonces, una noche, recibí una llamada que no esperaba. Era Belén. ¿Estás contenta ahora?, dijo, con esa voz que usaba cuando quería sonar víctima. No estoy contenta, respondí. Estoy viva, y ya no tengo vergüenza de existir. Mamá no sale de la cama desde que se publicó eso. ¿Y tú? Silencio. Estoy pensando en irme, lejos. Haz lo que quieras, dije, pero esta vez asume las consecuencias. No vuelvas a esconderte detrás de mí. ¿Y tú qué ganas con esto? Gano mi nombre, mi historia, mi paz. Colgó. Esa noche soñé con una casa vacía. Yo caminaba por ella encendiendo luces. Cada cuarto que se iluminaba tenía una versión de mí más joven. Ariadna niña, Ariadna adolescente, Ariadna con miedo. Me miraban, y por primera vez sonreían, hasta que algo me despertó. Un mensaje, de Noah. Tengo que mostrarte algo. Algo que encontré en las cosas de papá. No está firmado, pero está dirigido a ti, y cambia todo. Noah me citó en el retiro, en uno de esos bancos que quedan medio ocultos entre los árboles, al fondo del paseo de coches. Llevaba un abrigo oscuro y una mochila gastada colgada del hombro. Al acercarme, noté algo distinto en su forma de sentarse. Ya no parecía altivo, estaba encorvado, como si el mundo le pesara. Gracias por venir, dijo sin mirarme. Lo que encontré, no sabía si enseñártelo, pero ya no quiero proteger a nadie, ni siquiera a mí mismo. Se agachó y sacó un sobre amarillo de la mochila. Me lo entregó. No era grande, sin remitente. Mi nombre escrito a bolígrafo, Ariadna. La caligrafía me detuvo en seco. La reconocí. Era la letra de mi padre. Lo encontré entre unos libros viejos en una caja con papeles del hospital, fechado una semana después de tu rescate. Estaba abierto. No creo que pensara dártelo nunca. Lo abrí con las manos rígidas. Dentro, una hoja doblada cuidadosamente. Al desplegarla, sentí algo que no había sentido en meses. Una mezcla de náusea y anticipación
anticipación. Ariadna, si estás leyendo esto, es porque ya no tengo más forma de explicarte lo que pasó sin que me odies. Yo tomé la decisión de callar. Cuando vi lo que ocurrió, supe que debíamos proteger a tu hermana. Pensé que tú eras fuerte, que podrías soportarlo, pero no me di el daño. No supe protegerte, ni amarte como merecías. Me escudé en el silencio porque me daba miedo verte y sentir culpa. Y cuando te vi volver del hospital sin una sola lágrima, pensé que ya no había marcha atrás. Nunca fuiste un error. Fui yo el error. Todos lo fuimos. Te mereces otra familia. Una que no te utilice. Una que te mire sin buscarse a sí misma en tus ojos. Si pudiera rehacer algo sería esto. Decirte en voz alta que te vi, que siempre te vi, solo que no supe qué hacer con lo que vi. Perdón, hija. No lloré, no podía. Era como si alguien me hubiera arrancado las emociones para reemplazarlas con una piedra en el pecho. Cerré la hoja, se la devolví a Noah. ¿Y ahora qué? Le pregunté. Eso depende de ti. Solo pensé que debías leerlo y que debías decidir si quieres que esto salga también a la luz. ¿Lo leíste? Asintió. Todo. Entonces dime, ¿a quién protegías cuando me mirabas como si te molestara mi existencia? Noah tardó en responder. Me miró por primera vez con una sinceridad que nunca le había visto. A mí mismo. Me daba miedo que fueras más fuerte que yo, porque lo eras. Siempre lo fuiste. Ese reconocimiento no cambió nada. Pero dolía menos, dicho así. Nos quedamos en silencio un buen rato, viendo como un grupo de niños corría tras una pelota. El mundo seguía girando. Belén va a marcharse, me dijo Noah de pronto. Se va a casa de una tía en Valencia. Dice que necesita empezar de cero. ¿Y tú? Yo me quedo, para reparar lo que pueda, aunque sea tarde, aunque no quieras. Me levanté sin responder. Caminé sola hasta el metro. En el andén, rodeada de desconocidos, me sentí más en casa que nunca en mi propia familia. Al llegar a casa de Clara, la encontré esperándome con el móvil en la mano. ¿Todo bien?, preguntó. Le mostré el sobre. Sí, todo encaja ahora. Pero entonces, Ramón salió de la cocina con la cara pálida. Tenéis que ver esto, dijo. Está en todas partes. Encendió la tele. Canal 24/8. Un informativo. Última hora. Se filtran documentos internos de la Fundación Belén Domenech. Indicios de desvío de fondos y falsificación de historias clínicas en al menos 2 expedientes. La Policía Nacional ha iniciado una investigación oficial. Mi cara estaba en la pantalla. Una imagen del video testimonio. Y justo después, un breve clip de mamá saliendo de casa, empujada por los periodistas, con la cara descompuesta, y papá con una carpeta contra el pecho, intentando ocultarse. «Están cayendo», dijo Clara, bajando el volumen. No dije nada, pero algo en mi pecho se soltó. No sabría decir si me alegró verlos así. Mi madre empujando a la prensa con la cara borrada de maquillaje. Mi padre intentando parecer indignado. Cuando el mundo empezaba a entender que toda esa fachada de fundación solidaria estaba construida con mentiras y silencio. No fue alegría, fue justicia, seca, dura, como la sal que se echa sobre la herida abierta, no para curar, sino para que no se olvide. Durante los días siguientes, mi nombre apareció en más titulares de los que jamás habría imaginado. Algunos me describían como la hija valiente, otros como la víctima colateral. No me sentía ninguna de las dos cosas. Me sentía simplemente viva, y eso ya era más de lo que había podido decir hace meses. El abogado de la familia afectada por el grupo de acoso me contactó. Me pidió permiso para incluir mi testimonio en la denuncia. Acepté sin titubear. Belén, según supe, ya había abandonado Madrid. No se despidió. No mandó ni un mensaje. Estaba bien así. No quería más disculpas de cartón. Mientras todo eso pasaba afuera, dentro de mí algo se movía. Empecé terapia con una psicóloga recomendada por Clara. Se llamaba Iria. Era directa, sin adornos. En la primera sesión me preguntó, ¿qué querías que tu familia viera cuando volviste? No supe qué responder. No importa lo que esperabas. Lo importante es, ¿qué ves tú ahora? Esa pregunta me quedó clavada como una astilla bajo la piel. Me acompañaba por todas partes. En el metro, al ducharme, en el pasillo del instituto. Y poco a poco, encontré la respuesta. Veo a alguien que sobrevivió, no por ellos, a pesar de ellos. Un día, mientras caminaba por Atocha, me crucé con una mujer que me detuvo. ¿Eres Ariadna?, me preguntó, con voz temblorosa. Sí. ¿Nos conocemos? No, pero vi tu video. Mi hija también pasó por algo parecido. Solo quería darte las gracias. Me abrazó antes de que pudiera reaccionar. Fue breve, humano, real. Cuando se alejó, yo me quedé ahí, en medio de la estación, con el corazón latiéndome fuerte. No de miedo, de fuerza. Volví a casa de Clara y Ramón y les propuse algo. Quiero hablar en un colegio, contar lo que pasó, para que otras chicas no se sientan locas, ni exageradas, ni invisibles. Clara me miró como quien acaba de ver florecer algo que creía muerto. Te voy a ayudar a prepararlo, dijo, sonriendo. Y así fue como me subí por primera vez a un escenario. No un teatro. Una aula magna, 300 personas, profesores, alumnos, padres. Conté mi historia sin drama, sin lágrimas, sin buscar compasión, solo para que se supiera, para que se oyera. Cuando terminé, nadie aplaudió al principio. Había un silencio denso. Después, una chica del fondo se levantó y dijo, gracias, me hiciste sentir menos sola. Y entonces, aplaudieron todos. Salí de ese lugar diferente, libre, pero nada me había preparado para lo que me esperaba esa noche. Volviendo a casa, vi que tenía varias llamadas perdidas de Noah. Lo llamé de inmediato. ¿Qué pasa? Es mamá, dijo con la
la voz tensa. Acaba de ingresar en el hospital. Intentó suicidarse. Se me cortó la respiración. ¿Está viva? Sí, pero sedada. Papá está hecho polvo. Y Belén está viniendo de Valencia. Colgué sin decir nada más. Esa noche me senté frente al espejo y por primera vez en mucho tiempo me pregunté, ¿soy yo la culpable? Volví al hospital. No por ella, no por nostalgia, no por culpa. Volví porque, a pesar de todo, una parte de mí no sabía vivir con una pregunta sin respuesta. Y esa noche, mientras la ciudad se apagaba en luces de neón y sirenas lejanas, la pregunta me ardía por dentro como fiebre. ¿Qué queda de una madre cuando deja de ser madre? Noah me esperaba en la entrada. Tenía la cara ojerosa, el abrigo arrugado. Me abrazó, esta vez sin tensión, sin reservas. Está estable, pero sedada. No puede hablar. ¿Cuánto tiempo lleva así? La encontraron esta mañana. Se encerró en la habitación, dejó la puerta sin seguro. Papá la encontró a tiempo. Estaba con pastillas y vino. Nada dramático, pero suficiente para... Se interrumpió. Belén ya está aquí también. Asentí. Subimos juntos al segundo piso. El ala de psiquiatría del hospital tenía ese silencio espeso que huele a desinfectante y derrota. Cuando entramos en la habitación, la vi, mi madre, con el rostro pálido, más viejo que nunca, la boca ligeramente abierta, respirando con dificultad. En la silla junto a la cama estaba Belén, sin maquillaje, ojerosa también, mirándome como si no supiera en qué idioma hablarme. ¿Vienes a rematarla?, preguntó con un tono seco, defensivo. No contesté. Todo esto es culpa tuya, Ari, siguió. Tenías que hacer un puto show. Tenías que humillarnos delante de todo el mundo. Tú sabías cómo estaba ella y cómo estaba yo, le solté. ¿Te lo preguntaste una sola vez? Belén se levantó, furiosa. Siempre tu dolor, siempre tú. ¿Y sabes qué? Tú nunca fuiste la fuerte. Solo eras buena fingiendo que no te dolía. Pero siempre fuiste una víctima profesional, la mártir perfecta. Me acerqué a ella, no para golpearla, no para empujarla, solo para que me oyera bien. ¿Y tú qué fuiste, Belén? ¿La niña prodigio? ¿La que lloraba delante del espejo para entrenar cómo manipular a todos? Se quedó callada, respiraba agitada. En sus ojos vi algo que no esperaba, vergüenza. Mamá no lo hizo solo por todo esto, dijo más bajito. Hace meses se enteró de que papá tenía otra hija, de antes de casarse, y que esa hija también fue víctima de abandono. Lo supo hace poco, y se quebró. No era solo lo tuyo, era todo. Me quedé en blanco. ¿Otra hija? Sí, nunca te lo contó, pero el secreto la carcomía. Me giré hacia la cama, vi su rostro dormido, su piel marchita, y de pronto entendí algo que nunca había querido ver. Mi madre también fue una niña abandonada, solo que en lugar de romper el ciclo, lo repitió. Conmigo. Me fui sin decir adiós. Esa noche no volví a casa de Clara. Fui al parque del primer encuentro con Noah. Me senté en el mismo banco. Llamé a Iria, mi psicóloga. ¿Crees que el perdón es necesario para cerrar algo? No siempre, me dijo. A veces basta con dejar de cargarlo. Cerré los ojos. Respiré hondo. Ya no tenía miedo, ni odio, ni necesidad de que nadie se disculpara. Lo que vino después fue lento. Días de silencio, de llamadas de periodistas ignoradas, de cartas que decidí no leer, de visitas de Noah cada vez más sinceras, de una Belén más ausente, más apagada, más humana. Y una mañana recibí una carta certificada. Era de la fundación. Me informaban que habían cerrado oficialmente, que todos los fondos serían destinados a una nueva organización, esta vez bajo un nuevo nombre, Fundación Ariadna, y lo firmaban 3 personas: Noah Domene, Clara Monzón, Ramón Izquierdo. Me quedé mirando el papel largo rato. No lloré, pero por primera vez sentí paz. Y esa misma tarde sonó el timbre de casa. Abrí. Papá, ¿puedo pasar? Lo miré a los ojos y respondí. Dime qué pasó con la otra hija. Mi padre se sentó en el mismo sofá donde Ramón suele leer por las noches. Tenía las manos juntas, el rostro apagado. Ya no era ese hombre impecable, de trajes caros y frases bien pensadas. Era solo un tipo cansado, envuelto en sus ruinas. Se llamaba Laura, empezó. Fue antes de conocer a tu madre. Su madre y yo fuimos un desastre. Ella me dijo que no quería saber nada de mí, que criaría a la niña sola. Acepté, me escondí, como siempre. Clavé los ojos en él. ¿Y por qué me lo cuentas ahora? Porque no quiero morir con más secretos, porque te fallé y no se puede arreglar lo que se niega. Se quedó callado, como si eso bastara, como si admitirlo compensara años de abandono emocional. Ya no necesito nada de ti, le dije al fin, ni explicaciones, ni arrepentimientos. Lo que vine a buscar, ya lo encontré. Me encontré a mí. Se fue sin protestar. Días después, busqué a Laura. Tardé poco. Tenía perfil en redes sociales. Trabajaba como enfermera en un hospital de Alcalá de Henares. La escribí. Le conté quién era. Me respondió al día siguiente. ¿Te gustaría tomar un café? Nos vimos un martes a las 5 de la tarde. Nada extraordinario. Nos sentamos en una terraza. Ella era más alta que yo. Pelo rizado, sonrisa amable. Me miraba como si ya supiera lo que había vivido, sin que tuviera que contarlo. Mi madre siempre me dijo que no merecía un padre, dijo ella. Supongo que en eso tenía razón. ¿Le guardas rencor? No, pero no le debo nada. Mi vida me la hice sola. Nos reímos, 2 hijas invisibles, 2 supervivientes. A partir de ahí, no nos volvimos inseparables. No éramos una historia de película, pero nos escribíamos. Nos veíamos de vez en cuando. Era suficiente. En cuanto a Belén,
Ramón se mudó a Francia, cambió de apellido, no volvió a dar declaraciones. Me llegó una postal anónima desde Lyon con una sola frase: a veces pienso en ti y me pregunto si algún día podré perdonarme. No respondí, no hacía falta. Mi madre recibió el alta un mes después del intento. No nos volvimos a ver, pero sé que sigue viva. Noah me contó que va a terapia, que a veces pregunta por mí, que guarda una caja con dibujos míos de pequeña. Quizá en su manera retorcida me quiso, o quizá solo me usó como espejo de todo lo que no supo cuidar en sí misma. Noah se quedó. Estudia trabajo social. Nos vemos a menudo. A veces cenamos juntos. No somos hermanos de sangre, pero ahora sí nos tratamos como familia. Clara y Ramón siguen siendo mi hogar. Celebramos las pequeñas cosas. Me ayudan con las charlas que doy en colegios. Hay adolescentes que me escriben después. Me dicen que por fin alguien puso en palabras lo que sentí. A veces me piden abrazos. Y yo los doy. No por compasión, sino porque sé lo que se siente necesitar uno y no tenerlo. La Fundación Ariadna empezó sin grandes campañas. Solo como un espacio seguro. Charlas, asesoramiento, acompañamiento psicológico. Ni un solo euro para marketing. Solo presencia. Solo verdad. Y yo estoy bien. Estudio psicología. Escribo en un cuaderno todas las noches. Ya no para sobrevivir, para recordar, para no dejar que lo vivido se convierta en sombra. A veces camino por la ciudad y me cruzo con personas que no me conocen, pero me sonríen o me dicen gracias. Y no necesito que expliquen más. Lo entiendo todo. Hace poco me preguntaron si volvería atrás, si cambiaría algo de lo que viví. Dije que no, porque aunque dolió, me reconstruí desde las ruinas, y eso nadie me lo puede quitar. Y lo último que escribí en mi diario fue esto: a veces, el silencio es una tumba, pero también puede ser una semilla, y yo florecí.